A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué grupos llenos de gente brillante y con las mejores intenciones del mundo a menudo fracasan? Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que lo explica a la perfección, viendo todos sus conceptos clave. Al final tendremos una idea mucho más clara de por qué las buenas intenciones a veces no solo no son suficientes, sino que pueden llevarnos a una trampa sin salida. Para entenderlo, vámonos a Australia, a la zona de la Gran Barrera de Coral. Imaginemos la situación. Entre 2008 y 2011, varias minas de carbón sueltan vertidos masivos de agua contaminada. Pero nadie dice nada. Las comunidades locales se enteran tarde y mal. El cabreo, lógicamente, fue monumental. Como decía la prensa, la gente exigía saber qué estaba pasando. Y esa fue la chispa que lo encendió todo. Y claro, como respuesta a esta crisis de confianza, y por supuesto medioambiental, nace un grupo bastante peculiar. Se llamaba Water Health Org. Su objetivo sobre el papel era impecable. Vamos a entender de verdad qué le estamos haciendo al agua y sobre todo, vamos a arreglarlo. Pero lo realmente increíble de este grupo era la mezcla. O sea, imaginemos la escena. En la misma mesa estaban sentadas las empresas mineras, a las que muchos señalaban como el problema, junto a los grupos ecologistas más cañeros. Y con ellos el gobierno a todos los niveles, agricultores, científicos, una alianza de gente que normalmente no se podía ni ver, todos unidos por una crisis común. A esta forma de trabajar se la conoce como gobernanza multilateral. Es, por así decirlo, el método de moda para enfrentarse a lo que llamamos grandes desafíos. Pues eso, el cambio climático, la pobreza, problemas tan enormes que una sola empresa o gobierno no puede solucionar. La idea es que, si todos arriman el hombro, se puede. En teoría, suena genial. Y esta gente tuvo una idea central, una herramienta que iba a ser la clave de todo. Un boletín de notas anual. Sencillísimo, como las notas del cole. De la A, que sería sobresaliente, a la E, que sería un suspenso como una casa. La meta era acoger un montón de datos científicos súper complejos y traducirlos a algo que cualquiera, sin ser experto, pudiera entender de un vistazo. Y aquí es donde la historia se empieza a torcer, porque el camino de este grupo no fue una línea recta hacia el éxito, más bien al contrario. Se quedaron atrapados en una especie de bucle, en 3 ciclos diferentes donde, sin apenas darse cuenta, empezaron a solucionar problemas, sí, pero los problemas equivocados. El primer ciclo arranca con los vertidos, claro. Y el primer gran obstáculo fue de pura supervivencia. ¿Cómo montamos un chiringuito que sea creíble? Porque el reto era doble. Por un lado tenían que evitar que las empresas lo usaran para hacerse un lavado de cara, el típico greenwashing. Pero por otro lado, si metían a demasiada gente con opiniones distintas, aquello podía convertirse en un gallinero imposible de gestionar. Y ahí mismo apareció el primer conflicto interno gordo. Había 2 bandos. Uno con una visión amplia que decía que entre todo el mundo, vamos a medirlo todo. Y el otro con una visión, más restrictiva, que decía, un momento, seamos prácticos. Aquí solo entra quien ponga dinero y medimos lo que nos obliga la ley y punto. Era la clásica lucha entre ser súper inclusivo y ser operativo. ¿Y qué pasó? Pues que ganó la visión restrictiva. El resultado inmediato fue un éxito para el grupo. Lo consiguieron. Publicaron su primer boletín de notas. Pero para el problema real, para la salud del agua, fue un fracaso. Al cerrar la puerta a gente y a datos, lo que hicieron fue en realidad hacerse más ignorantes. Vamos al segundo ciclo. Ahora el detonante es mucho más visible, más alarmante. Aparecen miles de peces muertos y la gente empieza a tener miedo de abrir el grifo. La alarma social se dispara. Y esto le plantea al grupo un nuevo dilema. ¿Cambiamos de rumbo para responder a estos miedos o seguimos con nuestro plan, que no incluía medir estas cosas? Y otra vez, las 2 visiones chocan. La visión amplia decía, oye, escuchemos a la gente. Si están preocupados por esto, vamos a medirlo. Pero la restrictiva respondía, ni de broma. Ya tenemos un sistema que funciona, no lo toquemos. Hay que proteger lo que hemos construido. Era una tensión entre adaptarse a la realidad o protegerse a sí mismos. Y efectivamente, ganó de nuevo la visión restrictiva. Para la alianza, otro éxito, habían protegido su proceso, su producto estrella, el boletín, estaba a salvo. Pero para el problema del agua, otro fracaso. Y aquí el grupo ya había mutado. Su objetivo principal ya no era arreglar los ríos, sino defender su propia existencia y gestionar su imagen pública. Y llegamos al tercer ciclo. Ahora el detonante es una noticia mundial, el blanqueamiento masivo de la Gran Barrera de Coral, o un desastre ecológico. La presión se vuelve brutal y el gobierno amenaza con imponer reglas mucho más duras. El dilema para el grupo ahora era, ¿nos adelantamos y demostramos que podemos arreglarlo nosotros solos o nos quedamos quietos esperando el palo? El conflicto final. La visión amplia era clara.
Seamos líderes. Vamos a medir más cosas, a ser más transparentes y a demostrar que no hace falta que nos impongan nada. Pero la visión restrictiva, sobre todo la de algunos socios industriales, se plantó. De eso nada, no vamos a dar ni un dato más de lo que la ley nos obliga. La lucha entre ser proactivo o simplemente cumplir el expediente. El resultado de este último ciclo es la paradoja definitiva. Para la alianza fue un éxito total. Se habían consolidado como los expertos en hacer boletines de notas. Todo el mundo reconocía su trabajo, pero para el gran desafío, el fracaso era absoluto. El boletín se había convertido en un objetivo en sí mismo, una pieza de museo desconectada de la realidad que pretendía mejorar. Mirad, esta cita de un empleado del grupo en 2018 es demoledora. Resume el drama a la perfección. Dentro del propio grupo ya se daban cuenta de que sí, estaban generando informes y datos, pero el impacto real en los ríos era cero. La sensación de estar muy ocupado sin conseguir absolutamente nada. Y todo este viaje nos lleva por fin al concepto clave del estudio, a la idea que lo explica todo. Los investigadores le pusieron un nombre: la trampa de la gobernanza. A ver, que no asuste el nombre, es más sencillo de lo que parece. La trampa de la gobernanza es básicamente un círculo vicioso. Para poder colaborar y llevarse bien, el grupo toma decisiones que simplifican el problema, que lo hacen más pequeño, más manejable. Y como eso les funciona para colaborar mejor, pues lo repiten. Cada vez que hay un conflicto, la solución es recortar, simplificar, acotar. El problema es que con cada recorte se van alejando más y más de la complejidad del problema real que querían solucionar. Esta imagen lo clava. Fijaos, son dos caminos que se van separando. Por un lado, la capacidad del grupo para colaborar, su éxito interno, va hacia arriba. Cada vez se llevan mejor y son más eficientes. Pero a la vez, su capacidad para arreglar el problema de verdad, el impacto en el mundo real, va en picado. Se convierten en expertos en algo que ya no sirve para nada. Y ojo, porque la historia de Waterhead.org no es una anécdota de Australia, es una lección universal. Sirve para cualquier intento de solucionar problemas complejos, ya hablemos de sanidad, de educación o del mismísimo cambio climático. Entonces, ¿con qué ideas clave nos tenemos que quedar de todo esto? Pues son 4, y son potentes. Primera, que colaborar bien no significa estar solucionando el problema. Podemos ser los mejores amigos y estar fracasando estrepitosamente. Segunda, que las soluciones que encontramos para nuestros conflictos internos pueden ser veneno para la misión principal. Tercera, que el propio éxito del grupo, esas palmaditas en la espalda, nos pueden cegar y mantener en un camino que no lleva a ninguna parte. Y cuarta, que es la más sorprendente. A veces una nueva crisis no nos saca de la trampa, sino que hace que nos metamos más adentro, que nos aferremos a lo que ya conocemos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que da bastante que pensar. A lo mejor el verdadero progreso no está en buscar siempre el consenso fácil y evitar los conflictos a toda costa. Quizás, para resolver los problemas que de verdad importan, lo primero que tenemos que aprender es a gestionar el caos, la complejidad y sí, también a fracasar, pero a fracasar de una forma mucho más inteligente y constructiva, juntos.